Hola, ¿qué tal? Soy Betiana Vargas, soy parte del doctorado de Estudios del Desarrollo de justo la corte séptima, digamos, la séptima generación, y aquí estamos hoy para hacer este tipo de entrevistas que vamos a sacar una secuencia en este especial y van a tratar estas entrevistas sobre el proyecto de Ciencia de Frontera. Y aquí tenemos a su titular, a su director, que es Guillermo Foladori. ¿Cómo le va, doctor? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Qué bueno que hoy nos pueda acompañar en estas instancias de debate y de poder compartir con la comunidad lo que estamos haciendo desde la Unidad de Estudios del Desarrollo. Así que bienvenido. Muchas gracias. Y sí, Eh, efectivamente, tenemos un proyecto de CONACYT, ajá. del área de ciencia de frontera, que es sobre nanotecnologías y que lo venimos trabajando desde hace ya 3 años. Entramos ahora al cuarto, Wow. de manera de que tenemos algunos resultados ya confirmados, digamos, y otros que estamos en camino. Pero ya tenemos temas importantes para discutir. Qué bien. ¿Podrías contarnos acerca del proyecto, cuándo inició, cuáles son los objetivos que perseguían y que bueno, y que ya están empezando a tener sus primeros frutos, ¿verdad? Claro. Sí, el proyecto tiene que ver con una revisión crítica del desarrollo de las nanotecnologías en México, pero también enfocado en un contexto mundial, porque de hecho hoy en día todo desarrollo de la ciencia y de la tecnología pues es de carácter mundial. Entonces uno puede ver la relación que tienen los avances en un país con otro, la comparación es muy importante. Y en ese sentido, pues nuestro proyecto tiene ese carácter nacional y al mismo tiempo internacional o global. Eso Exacto. por un lado. Ahora tú preguntabas sobre los objetivos, correcto. El proyecto tiene tres objetivos que pueden ser diferenciados en forma bastante sencilla. Un primer objetivo es directamente sobre la temática, que es esto que hablé, o sea, revisar un poco cuál ha sido el desarrollo de las nano en México en los últimos ya 20 años, que fue el periodo en que tuvieron el boom desde comienzos de este siglo. Las nano a nivel internacional tienen un boom. Y ya son 2 décadas prácticamente, entonces ya hay cosas para señalar, para revisar, para discutir, y ese es un primer objetivo. Pero hay otro objetivo, el otro objetivo es de formación, Ujú. o sea, ¿de formación de qué? De formación de personal calificado. Aquí estamos en un doctorado y ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco tesis creo de doctorado que o terminaron ya algunas o bien están en camino. Pero además de eso hemos incorporado a lo largo de los últimos 3 años, porque ya llevamos 3 años trabajando en esto, varios alumnos de licenciatura también, que han hecho diversas actividades, han participado en seminarios, han colaborado en eventos y también han presentado PowerPoints y han presentado presentaciones en esos eventos, de Pósters, manera claro. que todo eso está claramente y puntualmente presentado en la página web, porque tenemos una página web Ah, qué exclusiva del interesante. proyecto, ¿verdad? Y ahí viene desagregado todos los ítems, inclusive la participación de estudiantes y demás, los artículos publicados, en fin, porque el tercer objetivo tiene que ver no solamente con el aporte desde el punto de vista científico propiamente dicho, y para eso hay ya una serie bastante amplia de artículos científicos publicados en revistas científicas, sino también de divulgación a dos niveles, divulgación científica en algunos casos, que son artículos cortos, pero ya para público más especializado en el tema, y artículos de divulgación cortos que hacemos como boletines para Ujú. trabajar con organismos no gubernamentales. De hecho, tenemos una buena relación con una de estas organizaciones internacionales, que es el IPEN, International Pops Elimination Network,
que es una red mundial de más de 300 ONGs a nivel mundial que trabajan con el objetivo de la eliminación de los químicos tóxicos persistentes. Entonces, con ellos hemos hecho conversatorios y hemos elaborado pequeños boletines para un público que no necesariamente conoce del tema de nanotecnologías, pero de otros temas y tiene intereses políticos comunes. De manera que también eso. Y, por supuesto, otro tipo de actividades de divulgación, como presentaciones en congresos, en simposios, en fin, de eso hay un montón. Y se puede ver en la página web todo eso. Perfecto. Bueno, después le vamos a preguntar cuáles son los datos de la página web, así los comentamos y pueden tenerlo al libre acceso, ¿verdad? Sí, y pueden acceder. Yo creo que mejor lo ponemos allí en le el pedimos vídeo ahí. para que se pueda copiar ya al final. Excelente, ¿Verdad? entonces Okay. pueden acceder. Doctor, usted estaba recién comentando estas acciones y hay un aspecto que parece muy importante, que muchas veces pasa desapercibido, Ajá. pero sí en sus trabajos, en sus artículos, lo problematiza, ¿no? Y tiene que ver con el concepto de neutralidad científica, ¿no? Bueno, o sí. la neutralidad de la ciencia. ¿Podría Correcto. contarnos a qué se refiere con ese término? Sí, bien. El término de neutralidad a nivel de reglamentaciones jurídicas existe mucho, es muy común, pero en diversos campos, de manera que esto de la neutralidad habría que focalizarlo en los diversos niveles o presentaciones que tiene, porque va cambiando, es distinto. Por ejemplo, esto es más fácil explicarlo con ejemplos. Por ejemplo, Betiana, en comercio internacional se usa mucho el término de neutralidad para elaborar políticas comerciales. ¿Y por qué se pone? Porque ahí el concepto de neutralidad pretende decir que no se puede regular, o más bien hay que regular para que no haya monopolio, porque se parte de la base que la libre competencia es una ventaja para los países y por lo tanto no debe de haber ninguna política de monopolio. En ese sentido, neutralidad es no restringir el comercio. O sea, está muy atado a la cuestión esta de dejar libre, digamos, Exacto, los actores. Está muy atado a lo que es el libre comercio, o sea, ya tiene una perspectiva muy clara en términos políticos. Pero eso en relación al comercio internacional, porque si vamos a otros ámbitos del desarrollo científico o tecnológico, pues a nivel político se entiende por neutralidad el hecho de que el conocimiento genéricamente hablando, debe de ser de acceso a todo público. De hecho, también es parte de los derechos humanos. Entonces, en la jurisprudencia debe de entrar así. Y eso significa que no debe de haber restricciones. Neutralidad es libertad de acceso al conocimiento, que es otro criterio de neutralidad que pueden ir de la mano con el comercial o no. Ya es otra forma de encarar el problema, ¿verdad? También desde el punto de vista de la economía, por ejemplo, esto significa, o de la sociología, el concepto de neutralidad es que nunca debe de favorecerse con políticas económicas o sociales un sector social, una clase social, un grupo social, en detrimento de otros. Entonces lo de neutralidad aparece así. Como común denominador de todo esto, la idea de neutralidad es que la ciencia es neutra. Por lo tanto, las cosas que la ciencia produce, que son los objetos, que pueden ser objetos de consumo individual, personal, o bien objetos de consumo productivo, como medios de producción y demás, son neutros en el sentido que cualquiera los puede usar, ya sea para bien o para mal, y que entonces el problema está en quién y cómo lo usa, cómo se usan las cosas. Esta es una idea muy, muy común y muy de sentido común, porque uno piensa en cosas individuales. Entonces, por ejemplo, un cuchillo. Un cuchillo uno puede decir, bueno, pero eso depende de cómo se usa.
porque yo lo puedo usar para alimento, para cortar alimentos y la cocina, o lo puedo usar como armas para matar a alguien. Ujú. Entonces, depende de cómo se use, es una o es otra. O puede ser un cuchillo, digamos, en última instancia como instrumento médico para abrir en algún caso. Entonces, la idea vulgar es así, pero no es tan fácil entenderlo de esa forma, ¿no? Porque hay una larga tradición filosófica, y ahí es otro concepto, Ujú. de una escuela donde dice que no, cuidado, porque todo instrumento que se use implica una extensión de las habilidades individuales y por lo tanto favorece a unos y no a otros. Entonces es otra forma de ver el Qué concepto, ¿verdad? interesante. En fin, A bueno, mí esto que usted está comentando, me trae como a la cabeza o a la mente la cuestión de las tecnologías digitales, ¿verdad? Que claro, es un concepto también que ha ocupado ese campo, por lo menos en los últimos 20 30 años, siendo en un primer momento o en una primera instancia como un concepto que venía a mostrar, si se quiere, algún tipo digamos, de buen auspicio, digamos, de la tecnología, pero después cuando empezaron los problemas y empiezan a aparecer los intereses que hay detrás de esas tecnologías, empieza a hacerse ese campo mucho más complejo. No es tan fácil hablar de la neutralidad de correcto. manera así tan liviana, ¿verdad? Sí, y tú comenzabas esto planteando que en algunos textos nosotros traemos el tema de la neutralidad, Ujú. porque en el caso de las nanotecnologías Eso le iba a es preguntar. particularmente interesante, Claro. porque las nanotecnologías parecen como una cosa totalmente libre de cualquier interés social, político, económico, etcétera, Ujú. etcétera. O sea, en la apariencia es como si fuera un desarrollo científico en lo que Con se conoce, beneficios, con con... beneficio para cualquiera, ¿no? En Ujú. lo que se conoce como nanociencia, porque algunos Ujú. distinguen, ¿verdad?, lo que es nanociencia de lo que es nanotecnología como la aplicación de esa ciencia para cuestiones específicas, ¿verdad? Ujú. Entonces, en ese sentido, las nanos son muy particulares. ¿Por qué? Porque las nano, a la hora que se utilizan prácticamente, son nanopartículas, o sea, son partículas químicas de un tamaño invisible, muy, 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 muy pequeño, y que aparecen en todos lados. Hoy en día, tú hablaste de la inteligencia artificial y de los medios digitales y esto, bueno, no solo eso, hoy en día Todo. todas las nuevas tecnologías, digamos, de punta, todas Ujú. utilizan materiales nanotecnológicos. Ujú. En primer lugar, De esta industria sensores, 4.0 que se la le industria llama, ¿no? 4.0 y todo eso. En Ajá. primer lugar, sensores, ¿verdad? Nano, que permiten trabajar cosas que no se podía. Pero además lo nano implica nuevas potencialidades y funcionalidades a químicos ya conocidos. Es como si Ujú. hubiera una nueva tabla química de elementos con nuevas funcionalidades. Entonces, y son nanopartículas invisibles, están en todos lados. Ujú. Son pequeñísimos elementos químicos incorporados materialmente, pues. En ese sentido, las nanos están en todos lados y al mismo tiempo, una cosa así tan invisible, tan pequeña y que aparece en todos lados, pues cualquiera dice, no, pero eso no tiene ninguna orientación Ujú. desde el punto de vista social o política para favorecer a unos o a otros. Por lo tanto, esa es una tecnología neutra, es un buen ejemplo, ¿no? Porque claro, si tomamos una tecnología de guerra, cualquiera puede decir, no, pues claramente algo que beneficia a uno y perjudica a otros, ¿verdad? Pero Claro. cuando vamos a una materia prima que se utiliza en cualquier sector industrial, entonces decimos, no, pues ahí depende de cómo se usa. Es el razonamiento, digamos, más común. Ujú. Nosotros decimos, no, no es así. No es así. Toda tecnología tiene un carácter social y político desde el inicio. No hay cómo evitar. Y por lo tanto, Ujú. eso de la neutralidad no es científicamente correcto. Ujú. Aun cuando sea en el conocimiento vulgar algo casi obvio y lógico. Claro. Y usted mencionaba el concepto de aparente, ¿verdad? O sea, como lo dejaba ahí entre líneas,
¿qué significa que aparentemente no sea neutral? O sea, ¿cómo podríamos para nuestra vida cotidiana empezar a identificar o a quitar esas apariencias para ir realmente a la génesis, al meollo, digamos, de la cuestión? Bueno, en primer lugar hay que tomar algunos elementos que son generales a todo tipo de tecnología. Ujú. O sea, una tecnología, y también las nano, en el sentido de tecnología como materia prima, nano, son cosas, pero y tienen la peculiaridad, toda la tecnología y también la materia prima, en ser cosas externas al cuerpo humano. Claro, tú me dices, bueno, pero se pueden hacer tecnologías para meterlo dentro del cuerpo. Sí, claro. Aquí estamos los dos utilizando lentes, no está dentro, pues uno se puede poner lentes de, ¿verdad? Sí. De otra naturaleza. Pero el punto no es ese, el punto es que la tecnología en sí Ujú, es algo que es externo al cuerpo humano, ujú. ¿verdad? Que lo pongas dentro como una prótesis es otra historia, pero es externo al cuerpo humano. Entonces, todo lo que es externo al cuerpo humano puede ser monopolizable. Es decir, en primera instancia puede ser apropiado por otros, por cualquiera prácticamente. Eso es una cuestión histórica, no es una cuestión de hoy en día, es una cuestión de siempre. Toda cosa que es externa al cuerpo puede ser apropiada y monopolizada. Ujú, Históricamente lo primero que fue así fue el suelo, ujú. que dio origen a distintas clases sociales. Entonces eso es muy importante porque son cuestiones externas. El suelo como una tecnología en la medida que se utiliza para la agricultura, ¿verdad? Ujú, No el suelo virgen fuera de contexto social, eso no tiene sentido. ujú. Bien, en segundo lugar, ese es el primer presupuesto que hay que considerar. Se trata de una cosa externa. El segundo presupuesto que hay que considerar es que cuando uno piensa en términos de tecnología, no debe pensar individualmente de que yo en mi casa uso una u otra tecnología, porque eso, desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad, hoy en día de la sociedad capitalista, no explica nada. Lo que hay que pensar es en los medios de producción, Ok. porque los medios de producción son los que permiten reproducir todas las cosas. Entonces ya no es un objeto de uso personal, sino es un objeto de uso productivo, que se va reacumulando en los sucesivos ciclos económicos. Entonces uno tiene que enfocarse ahí para perder de vista lo que es una cosa totalmente personal, individual y una visión de la tecnología personalista. No tiene sentido desde el punto de vista científico. Ujú. Y para eso hay que enfocarse en los medios de producción. Pero ahí viene el tercer Mm. escalón en el razonamiento, ¿verdad? Entonces Ujú. teníamos desde el hecho de que es una cosa externa, ¿verdad? Como un primer escalón, el hecho de que después hay que analizarlo en función de medios de producción, que es un segundo escalón, Ujú. ahora tenemos que pasar a otro escalón, y es el hecho de cómo se gobierna en el largo plazo y a través de la historia, no solamente ahora en el sistema capitalista, aunque es mucho más claro, pero antiguamente también, cómo las relaciones sociales de producción en general determinan el tipo de tecnología. Esto es algo a veces difícil de Parece captar, complejo, exacto, sí. pero hay un ejemplo muy claro, Ujú, muy contundente. Ya, por ejemplo, los filósofos y los historiadores romanos de la época esclavista de Roma, ¿verdad?, señalaron que no tenía ningún sentido mejorar la tecnología, porque esa era trabajado por esclavos y los esclavos tendían a romper los medios de producción y los instrumentos de trabajo. Entonces, cuanto más sólidos, más gruesos, más duros, cuanto más dificulten la destrucción de los instrumentos, mejor. Entonces, ¿qué pasa? Uno va, por ejemplo, ve el caso de la civilización griega de la época de la esclavitud y es lo mismo.
O sea, son todos instrumentos de esa naturaleza. Tal es así que la ciencia se desarrolló básicamente en lo que es la geometría, las matemáticas, la astronomía, pero nada que tenga que ver directamente con el proceso productivo, porque no era ético desarrollar instrumentos que iban a usar los esclavos. Entonces, las mismas relaciones esclavistas frenaban el desarrollo de la tecnología. Ya estamos viendo que la tecnología no cae del cielo, ni tampoco es un resultado, digamos, libre. No es una cuestión de que el ser humano tiende a desarrollar la tecnología. Que es algo muy común que sí, se habla, ¿no? Como si la tecnología se regulara sola. Se regulara sola, exactamente. Ajá. No, es la organización de la sociedad, el tipo de organización de la sociedad que provoca un aceleramiento, o un acelerador para el desarrollo de la tecnología o que la frena. Y yo decía, bueno, el ejemplo más elocuente es contrastar esa época esclavista con el capitalismo de hoy, donde el desarrollo de la tecnología es una necesidad empresarial. Del propio sistema, ¿no? El propio sistema obliga, porque si no, se arruinan y quiebran. Es decir, el término innovación que está por todos lados no es una cosa casual. Es la necesidad de estar todo el tiempo innovando para poder sobrevivir en el mercado. Entonces, en las relaciones de competencia. En las relaciones de competencia. Entonces es la competencia mercantil que es el camino para el desarrollo de la tecnología. Entonces estamos viendo que la tecnología está muy atada a las relaciones sociales. Pero si uno lo piensa más filosóficamente, pues eso es lógico, porque la tecnología son cosas, y las cosas no caen del cielo, las hace la gente, y la gente las hace según el nivel de desarrollo de la sociedad y según las relaciones de producción que tiene. Entonces, si uno lo piensa así, pues es lógico que la tecnología, desde que está creada, es consecuencia de intereses sociales. Muy interesante lo que estamos exacto. explorando, y aparte ya en un nivel analítico un poco más sofisticado. Complejo. Claro, exactamente. Acá usted menciona esta cuestión de entender, o sea, poder separar cuando uno analiza la tecnología de estas dos formas de encararla, ¿no? Por un lado, de analizar la tecnología en sí misma, y por el otro lado, analizar esa tecnología en un contexto determinado, de relaciones determinadas. ¿Podría como explicar un poquito esa diferencia de entenderla de una forma y de la otra? Claro. Cuando uno piensa... Y si podemos trabajarlo sobre el ejemplo de las nano, claro. También... Sí, por supuesto. O sea, cuando uno piensa en una tecnología, en el caso de las nano, por ejemplo, en dispositivos nano, que son dispositivos pequeñísimos, o en la materia prima nano, que es el punto de partida de todos los procesos productivos, la materia prima, ¿verdad? Entonces, uno piensa en la cosa en sí misma. De hecho, cualquier tecnología uno piensa en la cosa en sí misma, por más sencilla que sea. Yo tengo un martillo y digo, aquí está el martillo, lo puedo usar para una cosa, para otra cosa, por lo demás allá. Y entonces aparece suelto, pero no existe en la naturaleza ningún elemento separado de su contexto. Es decir, hasta un átomo está en contacto con otros átomos y establece una relación que lo va cambiando y va estableciendo fuerzas diferentes. Entonces, esa imagen de las cosas separadas es una imagen que proviene de cada especie de ser vivo que asume una parte del mundo externo a su propia biología, solo una parte. Y el ser humano hasta le pone palabras, ¿verdad?, para identificar. Entonces, con eso está parcelando la realidad y está separando. Pero la realidad no está separada. Está todo pegado, ¿verdad? Está todo unido y es todo dinámico. Entonces, esto es muy importante para comenzar a entender esa cuestión del contexto, ¿no? Bien, pero este contexto implica muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de las nanotecnologías, que hay un montón de aplicaciones
Pues una de las aplicaciones más comunes o más desarrolladas y más avanzadas es en el sector electrónico. Ahí se usa mucha materia en tamaño nano. Exacto. A mí se me viene el ejemplo de los semiconductores, que es algo que con el... Todos los celulares que tenemos, por ahí hay uno arriba de la mesa, todos tienen materiales en tamaño nano. Y todos tienen nuevos materiales, tierras raras y demás. De manera de que esto es muy importante porque cuando se pretende desarrollar una tecnología a nivel nacional, y acá entramos ya en una perspectiva de política económica, de política de planificación y demás, en el caso de las nano, esto es muy interesante porque tenemos un par de capítulos en el libro que está por salir sobre el proyecto, que yo creo que ya en un mes más sale. Tenemos algunos capítulos que tratan este tema, de cómo se fue haciendo la propaganda del desarrollo nano, pero no propaganda en los periódicos también, pero propaganda desde el punto de vista político, de organizaciones internacionales. Claro. Estamos hablando como discurso, ¿verdad? Como un discurso para incentivar un camino de desarrollo tecnológico. Y allá por principios de este siglo, prácticamente todos los organismos internacionales ponían a las nano como el caballito de batalla para impulsar el desarrollo y la innovación, la famosa innovación, en todos los países. Y en América Latina eso fue contundente. Y ahí entró desde la OEA, ¿verdad? Otras organizaciones internacionales como la OSD, en el caso de los países que estaban, y otros que son parte, pues, como México. Otros organismos internacionales como el BID y otros bancos, y así sucesivamente. Entonces, esta cuestión ponían a las nano como la solución. Pero las nano no son ninguna solución, por el simple hecho de que, al igual que cualquier otra tecnología, pero en particular esta que es súper sofisticada, para que tenga arraigo desde el punto de vista productivo y por lo tanto que sea importante para el desarrollo, hay que planificarla en su contexto y no aisladamente. Entonces, ¿qué significa en su contexto? Significa que es imprescindible que ese producto nanotecnológico se engarce con el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, todo proceso industrial pasa por distintas etapas. ¿Cómo hacemos con cuestiones nano si no tenemos los equipos para producirla? Porque todos los grandes equipos sofisticados desde el punto de vista de medios de producción para producir nano son todos importados. Claro. No solamente para producir partículas nano, para la investigación, porque México, por ejemplo, está en una fase que es básicamente investigación. Claro. Pero los microscopios electrónicos y demás que cuestan fortunas, hay 3 o 4 distribuidos. Y cada vez que hay un problema, son todos importados obviamente, cada vez que hay un problema técnico, pues hay que traer al técnico del país de donde se fabricó y de la fábrica porque nadie lo puede arreglar. Claro. Entonces, acá estamos con un encadenamiento. Si no se piensa planificadamente de largo plazo, hay una tendencia a la dependencia brutal. Brutal. Y aun cuando se produzca algo, si eso no se engarza con la aplicación práctica, no tiene ningún sentido. Porque entonces lo único que sucede es que se crea una cosa, como esta moda de los startups, y si es útil realmente, que al ratito las grandes corporaciones internacionales la compran y la subsumen. No hay manera. Sí. Pero hay que establecer una relación vertical y horizontal. O sea, por ejemplo, el segundo yo decía, las nano en primera instancia se desarrollan, o lo más amplio y profundo es en la electrónica, pero en segundo lugar en la medicina. Esto es importantísimo, importantísimo. Y en México hay montones de investigaciones en nanomedicina. Pero además México tiene 2 instituciones que son de carácter nacional y pública, como es el INSS y el ISSSTE,
que podría perfectamente establecer un canal vertical de integración de alguna de las investigaciones y producción. Sin embargo, de eso casi no hay nada. Entonces, estas investigaciones que se hacen para nanomedicina, ¿qué van a terminar? Van a terminar en patentes que las compran las grandes corporaciones farmacéuticas, y pues se acabó la historia allí, ¿no? Y se está beneficiando solo lo que está afuera. Entonces, por un lado le dicen las organizaciones internacionales, hay que desarrollar, desarrollan los nanos, y después se pierde toda la inversión. Entonces, esto es lo que yo digo, que hay que verlo en contexto. Exacto. Pero además hay que verlo en contexto porque toda tecnología tiene efectos contraproducentes. Por ejemplo, el tema del desempleo. Tú habías colocado el caso de las digitales. El aumento del desempleo con las tecnologías digitales es espantoso. Y eso no lo dice uno o dos, lo dicen los organismos y los foros internacionales. A todo nivel. Antiguamente se pensaba que el desarrollo de un sector desplazaba trabajo porque otro sector lo tomaba. Hoy en día ya está clarísimo que el desarrollo tecnológico desplaza millones de trabajadores y no tiene a dónde ir. No hay empleo en otro lado. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Está innovando, metiendo nueva tecnología, pero ¿qué pasa con el desempleo? Sí, que es una tendencia, como decimos, ¿no? Forzosa. En algún punto la automatización. Lógico. Justamente por estas relaciones de competencia, porque el propio capital o las propias empresas invierten ahí para poder tener mayores grados de ampliación de su beneficio, podríamos decirle en esa palabra, pero que sabemos al interior también genera una propia contradicción, que es esta, ¿no? Exacto. Y que quizás desde el discurso hegemónico se plantea la cuestión de que los trabajos se van a reconfigurar, ¿no? Y se van a como asimilar al nuevo momento, y que sabemos no necesariamente eso es. No es así. No es exacto. así. Entonces, bien, esto del contexto, digamos, para terminar, sí. Hay que ver que está todo relacionado inclusive está relacionado con la regulación de las tecnologías, porque hay tecnologías que son reguladas, pero toda esta regulación es una regulación jurídica y es una regulación que responde a intereses particulares y a lobbies y a presiones, como son las normas técnicas. Las normas técnicas no son normas científicas, son normas preestablecidas y reguladas, y participan las grandes corporaciones y los estados, y las organizaciones sociales son oyentes y mirantes, pero no participan. Entonces hay intereses de clase, en este caso, muy importantes, que dan una idea de que la tecnología no es neutra. Muchísimas gracias, muy claro esto que nos acaba de explicar. No sé si quiere agregar algo más, doctor. No. Yo creo que es suficiente. Tenía otra pregunta ahí en el tintero, pero me parece que la acaba de sintetizar muy ampliamente, en el sentido de que esta tendencia o esta comodidad de ver a la tecnología en sí misma como si fuese algo neutral no necesariamente es así, y el caso de las nanotecnologías, que esperamos podamos acceder a los documentos y a todos los trabajos que están desarrollando desde el proyecto de Ciencia de Frontera, sean accesibles para poder seguir, saliendo de esas apariencias, ¿verdad? Y pudiendo entrar en el foco de la cuestión, que es muy importante para poder delimitar acciones concretas, ¿no? Y buscar alternativas, ¿no? De construcción social, ¿no? Correcto, eso es así. Y tú decías algo más, solamente vamos a ver si tenemos a mano, o sea, si podemos obtener, aunque sea la portada del libro, que ya va a salir, para poner aquí al final del vídeo. Perfecto. Y ya queda ahí lo mismo la página web del proyecto de Ciencia de Frontera. Excelente, Muchas gracias, maravilloso. Betiana. Gracias a usted.